Nicolás Uribe es un profesional multifacético con una trayectoria destacada en el ámbito empresarial, académico y mediático. Es abogado de la Universidad de los Andes, con una maestría en acción política y estudios. Ha sido consejero presidencial, representante a la Cámara, consultor empresarial, miembro de diversas juntas directivas nacionales e internacionales, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, así como chair de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio. Es fundador de una de las firmas de consultoría en asuntos públicos más importantes de Colombia, reconocido por su enfoque estratégico y visión global para enfrentar entornos complejos. En el último año se ha dedicado a la alfabetización empresarial en inteligencia artificial, capacitando a líderes y equipos en el uso de modelos de lenguaje de gran escala y plataformas de productividad con inteligencia artificial. Es entrenador certificado por el Instituto YAL, donde impulsa la meta de formar a 1 millón de líderes en todo el mundo para transformar comunidades, empresas y organizaciones mediante el poder de la inteligencia artificial. Nicolás, el escenario es tuyo. Bienvenido. Mil gracias. Cerca de 2400 años atrás, Confucio decía que el ser humano no tiene una, sino 2 vidas, y que la segunda comienza cuando uno se da cuenta de que tan solo tiene una. Y sin el ánimo de ser pretenciosos en lo que esto significa, uno podría decir que en la actualidad esa frase puede estar algo desactualizada, y que la verdad podíamos no solamente tener 2, sino 3 vidas, y que la tercera comienza cuando uno se da cuenta que puede vivir la segunda con la ayuda de la inteligencia artificial, que le va a permitir a uno deshacerse de una gran cantidad de tareas que no necesita y poder concentrar el recurso más importante que cada uno tiene, que es básicamente el de su tiempo, a perseguir sus sueños, sus posibilidades, sus objetos e incluso disfrutar mejor del tiempo libre. Y la verdad es que hoy en día, como nunca antes había sucedido, no importa si uno es joven o viejo, no importa si es gordo o flaco, no importa si está en la base de la pirámide de una organización, no importa si está en la cumbre, no importa si está educado o no, no importa si sabe o no de tecnología, todos y cada uno de nosotros podemos acceder hoy, como nunca antes había sido posible, a la inteligencia artificial, porque ya no necesitamos al experto que monopolizaba la idea de que para comunicarse con una máquina se necesitaba escribir y redactar código, sino que basta ya ni siquiera saber leer y escribir, sino apenas saber hablar para que la máquina haga por nosotros lo que nosotros queremos que la máquina haga por nosotros. Y desde esta perspectiva, podemos simplemente acceder desde nuestro celular o desde cualquier instrumento a modelos de inteligencia artificial que equivalen en términos de imagen, datos, videos y contenido a cerca de 10.000 vidas como la nuestra, que entrenan con cerca de 8 trillones de palabras cada 2 meses y que nos permiten aumentar y mejorar nuestras competencias para hacer mejor lo que nosotros podemos hacer de entrada. Y eso, evidentemente, que es algo que está sucediendo por primera vez en la historia de la humanidad y que nos permite acceder a estos modelos que tienen la mayor cantidad de información estructurada en la historia del ser humano. Pues lo que han hecho, evidentemente, es transformar la realidad en la que nosotros operamos. Y aquello que parece como si hubiera sido un siglo ha ocurrido en apenas algo más de 2 años. En apenas algo más de 2 años no solamente han pasado una gran cantidad de cosas, sino que estamos viendo una transformación extraordinaria en las organizaciones, de donde surge una nueva organización por cuenta de la inteligencia artificial. Solamente, por ejemplo, en temas de casos de uso, o más bien en los temas que tienen que ver con el uso del tiempo libre, podríamos decir que estudios recientes dicen que por cuenta de las herramientas que existen hoy, cerca del 80% de los trabajadores podrían automatizar cerca del 10% de su tiempo. Y que para el año 2030 esto significa que el 100% de los trabajadores pueden optimizar y cortar cerca de 3 horas de su trabajo si aplicaran herramientas de inteligencia artificial. Pero esto no solamente se trata de ahorrar tiempo, sino de construir productividad. Y la productividad que estamos viendo por cuenta de la inteligencia artificial está empezando a transformar la manera en que todos trabajamos.
Estudios recientes también afirman que, por ejemplo, siendo este el primer foco de la inclusión de la inteligencia artificial en las organizaciones, la gente está viendo un incremento de productividad alrededor de un 45%, y esa es la principal prioridad. Y para trabajadores del conocimiento, como la mayoría de los que estamos aquí, esto equivale a posiblemente entre el 40 y 60% de incremento en productividad, lo que representa 3 o 4 veces de lo que añadía, por ejemplo, la máquina de vapor a los procesos de productividad al inicio de la revolución industrial, que dio origen a la época de la humanidad con mayor bienestar y prosperidad de la especie humana. Pero no solamente es en temas de uso del tiempo y productividad, sino adicionalmente a esto, la democratización no solamente es de acceso, sino también del costo de la tecnología. Ustedes vieron, por ejemplo, cómo a principios de este año DeepSeek fue capaz de sacar un modelo de cadena de pensamiento que con el 96% del costo de lo que hacía ChatGPT le permitía a los usuarios de manera gratuita acceder a modelos bastante precisos de lo que podía hacer la inteligencia artificial. Y al mismo tiempo, OpenAI lo que hace es declarar que en los últimos 10 meses o 12 meses, ha abaratado en 10 veces el costo de funcionamiento de los modelos de inteligencia artificial, habiendo añadido además una gran cantidad de funcionalidades distintas. Y claro, los casos de uso van de uno a otro, y en un rango en donde las grandes empresas, los early adopters, declaran cómo les ha ido con inteligencia artificial, el 71% de las empresas dice que ya vienen implementando uno u otro modelo de inteligencia artificial al interior de su organización, y en temas como el marketing, esto por ejemplo puede llegar incluso hasta el 75%. Pero esto no se trata solamente de implementación y de tareas, sino tiene que ver con el retorno de la inversión. Y quienes creyeron en la inteligencia artificial generativa hace 2 años y medio, cuando empezó esto y apenas teníamos un panorama incierto de hacia dónde nos iba a conducir, hoy declaran que en promedio por cada dólar invertido en estrategias de esta naturaleza pueden recibir un retorno de inversión de $3.9. Y los líderes de esas estadísticas afirman que por cada dólar invertido pueden llegar incluso hasta $10 de retorno. Y claro, como esto no es estático, y para no perder la perspectiva de dónde venimos hacia dónde vamos, es evidente que todos entramos a actuar sobre la base de las posibilidades de la inteligencia artificial, pensando en que esto nos ayuda a ser más productivos, más rápidos, más ágiles, en que nos permite hacer más con menos, pero al mismo tiempo lo que empiezan a declarar las personas que empezaron a usarlo hace rato es que no solamente les sirve para hacer lo mismo de antes distinto y mejor, sino que también les está permitiendo en un 42% empezar a redimensionar el modelo de su negocio y entrar y pelear en el mercado con nuevos servicios, nuevas posibilidades, economías de escala y demás, que permite estudiar y desarrollar ágilmente la inteligencia artificial gracias a sus posibilidades y la construcción de nuevos productos. Y en el turismo, por supuesto, están pasando también cosas maravillosas, porque esto que es una visión y unos datos generales, por supuesto, en cada industria también tiene manifestaciones particulares. La penetración, por ejemplo, en el mundo de las agencias de viaje puede llegar al 65%. El 46% de las personas que trabajan en esta industria creen que esa es la prioridad tecnológica para este año y, por supuesto, lo será para el año siguiente. Empiezan ustedes a encontrar cómo los efectos de la utilización de la inteligencia artificial empieza a tener un efecto real, por ejemplo, en un elemento tan importante como tiene que ver con la conversión de reservas, en donde la agilidad que permite la inteligencia artificial la permite pasar de 8 horas o de 3 horas a cerca de 3 minutos, y adicionalmente a eso mejorar la conversión en cerca de un 26%. Y lo mismo en retorno de inversión, en donde empezamos a ver esto cómo se devuelve al servicio de quienes invierten de manera juiciosa y estructurada, pero también en temas de rentabilidad operacional, en donde se puede ahorrar hasta un 25% en estos casos en apenas 2 años y medio de la existencia de una tecnología como la que nosotros estamos hablando. Claramente, lo que nosotros vemos es una gran cantidad de posibilidades de casos de usos. Escenarios que van desde la experiencia de cliente, que es, por supuesto, un aliado fundamental para pelear y matarnos en el mercado como se tiene que hacer, ganándonos el cariño de los clientes a partir de una experiencia memorable, pero también con la construcción de, por ejemplo, parámetros de seguridad y trazabilidad de la información que tenemos, de la posibilidad de hacer más y mejor con el marketing, de dejar de dispararle a chulos con estrategias publicitarias que no responden
a las posibilidades de hiperconocer a nuestro cliente para hiperpersonalizar determinados productos y, por supuesto, para adelantar mejoras en términos de operatividad y gestión logística de proveedores, clientes e inventarios. La verdad es que la inteligencia artificial hoy hay que desmitificarla y simplemente tal vez convertirla en algo simple para poderlo entender y poderla poner al servicio de nuestras posibilidades y nuestras necesidades. Y decir que la inteligencia artificial es simplemente la posibilidad que tenemos de incorporar un nuevo cerebro para que trabaje con el nuestro, con el que tenemos puesto, para convertirnos en superpersonas a cargo de superempresas que no renuncian a tener una enorme cantidad de posibilidades y contenido disponibles para hacer una transformación de nuestra manera de trabajar y de la manera en que nuestras empresas funcionan. Y si bien hay gente que por supuesto no usa el que tiene puesto, lo que tenemos que tener en cuenta es que no va a haber nadie que sobreviva en el mundo del trabajo ni en el mundo de la empresa que no sea capaz de integrar de manera adecuada el cerebro propio y el cerebro de la inteligencia artificial para convertirlo en un instrumento como el que tenemos que usar para ganar competitividad laboral y poder superar el sótano de competitividad en el que nosotros estamos en el mundo del trabajo y de las empresas. Y esto, por supuesto, nos lleva a pensar que pocas transformaciones tecnológicas nos han llevado a donde estamos hoy. Y es que apenas con 2 años y medio de la explosión de lo que ha significado la inteligencia artificial generativa, hay gente como este personaje que es el director del Instituto de Inteligencia Artificial de Stanford, que nos dice, ojalá hoy ustedes estén en una situación en donde ya están viendo resultados a punta de la aplicación de inteligencia artificial en sus empresas, mientras están viendo que su competencia apenas está jugueteando y experimentando con casos de uso para ver qué es lo que sucede. En apenas 2 años y medio, Ethan Mollick, que es un autor muy importante también en estas tareas, lo que dice es que si suspendiéramos la posibilidad de desarrollar nuevas metodologías, funcionalidades y avances con inteligencia artificial, lo que hemos hecho en estos últimos 2 años probablemente tendríamos que empezar a gestionarlo, entenderlo y comprenderlo en un periodo que tardaría algo así como de 5 a 10 años. Es tanto y de manera tan recurrente y esquizofrénica que vemos transformaciones que por supuesto todos tenemos la idea de que tenemos que actuar con sentido de urgencia y con responsabilidad y que nos la pasamos todo el día pensando y viendo, bueno, listo, ¿y qué? ¿Y qué es lo que la inteligencia artificial puede hacer por mí? Y entonces esa primera pregunta que siempre hacemos es ¿qué es lo que la IA puede hacer por nuestras organizaciones? Y empezamos a visitar proveedores y empezamos a mirar opciones y empezamos a pensar que aquí hay una cosa que se llama one size fits all o una sola talla le sirve a todos, en donde tenemos simplemente que pensar cuáles son los casos exitosos para aplicarlo a nuestra empresa. Y en este caso es un poco distinto, porque la inteligencia artificial y la manera en que tenemos que aplicarla va mucho más allá y mucho más lejos que la simple identificación de plataformas o tecnologías disponibles en el mercado, porque las tecnologías están cambiando con un ritmo frenético. Y lo que va a quedar y cuál es el determinador o lo que es el determinador más relevante para poder saber el éxito de las iniciativas de inteligencia artificial, probablemente no es el tipo de tecnología, sino el tipo de personas que están en las organizaciones dispuestos a ponerla en práctica. Y por eso, más que decir para qué y cómo puedo usar inteligencia artificial, lo que debo empezar a pensar es ¿qué debo hacer yo? Al estilo de lo que decía Kennedy allá el 20 de enero de 1961, cuando le dijo a los norteamericanos, no piense qué puede hacer por su país, sino piense usted qué puede hacer por su país. Y en este caso no es simplemente decir qué es lo que la inteligencia artificial puede hacer por mí, sino qué es lo que yo tengo que hacer para que la inteligencia artificial haga y funcione bien. Y lo primero que tenemos que entender en ese proceso es que vamos a cometer errores más grotescos que simplemente errores de ortografía. Y que este proceso arranca por empezar a identificar cómo es que la gente está implementando herramientas de inteligencia artificial en mi organización. Porque esto, déjenme decirles, no es un problema tecnológico, sino es un problema de cultura en las organizaciones. Y por eso es clave entender lo que pasa en las organizaciones, en sus organizaciones, cuando empiecen a implementar modelos y tecnologías de inteligencia artificial.
Porque hoy todo lo que demuestran las encuestas es que hoy existe todavía un sesgo malintencionado alrededor del uso de la inteligencia artificial. Y en la mayoría de las organizaciones, el uso de inteligencia artificial ni siquiera es declarado durante o por los empleados. Se entiende que quien usa inteligencia artificial, de alguna manera, está operando, o más bien está visitando algo así como el rincón del vago para hacer su tarea. Y por eso, la gente que usa inteligencia artificial está completamente enclosetada en su organización. Es imposible capturar el valor de lo que hacen porque no se lo cuentan a nadie, porque no están dispuestos a convertir que la usan, porque no saben cuál va a ser la reacción de su jefe, pero tampoco saben qué es lo que le va a pasar a su trabajo. Porque la gente hoy todavía no habla transparentemente de inteligencia artificial al interior de su organización y por eso la gente está haciendo una cosa que se llama, en el 83% de los casos en Colombia, superior al 78% en el planeta entero, que se llama Bring Your Own AI o trae tu propia inteligencia artificial. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que en medio de la indefinición tecnológica al interior de sus organizaciones, la gente está llevando la inteligencia artificial que le da la gana para hacer la tarea que le toca, porque no está dispuesto a renunciar al potencial de la inteligencia artificial para hacer lo que sabe que puede hacer en el 30 o el 40% del tiempo que se tomaba antes. Y como a veces se prohíbe como principal respuesta al desafío de la inteligencia artificial, la gente no solamente hace el Bring Your Own AI, sino también hace el Take Away My Info. Es decir, que se lleva la información de sus organizaciones y la aplica y la usa en modelos de inteligencia artificial utilizando el computador de su mujer o de su marido, porque en ninguna manera va a rechazar las posibilidades de la transformación tecnológica que esto permite. Pero además de que no somos capaces de capturar el talento de la inteligencia artificial hecha por las personas de nuestra organización, porque no podemos desenclosetar ese talento que existe ya entre personas que la usan, está pasando una cosa que es natural. Y es que la inteligencia artificial no solamente es una herramienta a disposición de las tareas del trabajo. Y de hecho, un informe de Harvard Business Review hace apenas un par de meses, lo que hace es decirnos para qué es que la gente está usando la inteligencia artificial. Y la mayoría de ustedes dirán, y seguramente pondrán de presente aquello para lo cual la usan. Dirán, es que yo la uso para el trabajo, para contestar correos, la uso para hacer cartas, la uso para hacer algunos cálculos y demás. Y sí, la gente la está usando para esto. Pero lo que muestra estos foros de Reddit que han logrado estar sistematizados dentro de los 100 casos más importantes de uso de AI, lo que demuestran es lo siguiente. El primer caso de uso es básicamente el que tiene que ver con usar la inteligencia artificial como un terapista. La gente lo que está es usando inteligencia artificial como un terapista de bolsillo, para que le diga cómo comportarse y qué hacer, algo que refleja la naturaleza de las personas que hacen parte de nuestras organizaciones. Y eso, por supuesto, hace ver que la inteligencia artificial está inmiscuyéndose en todas las dimensiones de nuestra vida. Pero si esto les parece algo curioso, déjenme decirles que en el número 33 está hablar con los muertos. La gente lo que está haciendo es recrear a partir de las voces, los contenidos, las cartas y los documentos de personas que ya murieron, la posibilidad de crear robots para volver a conversar con ellos y volverlos a tener como si estuvieran en tiempo presente. La gente está utilizando inteligencia artificial para todas las dimensiones. Y en el número 59, esto no podría ser serio si no tuviera el número 59, la mayoría de la gente lo está haciendo para mirar cómo es que el sexo y las relaciones seguras empiezan a transformar la vida y cómo pueden asesorarse en esa medida. Y por supuesto también la gente empieza a darle atributos a la inteligencia artificial como nunca antes se los había dado. Y a pesar de que la inteligencia artificial, por supuesto que nunca se ha comido ni un taco ni una hamburguesa, en el número 90 o algo por el estilo, lo que nosotros vemos es que la gente confía en la inteligencia artificial para, por ejemplo, maridar comidas con vinos. Porque a pesar de que esto es así, la inteligencia artificial ha superado todos los exámenes escritos que tienen que hacerse para convertirse en un enólogo. Y con ustedes, por supuesto que hay un elemento que vale la pena mencionar. En el número 20 y tantos, ustedes van a encontrar que la gente, en el número 24 está la idea de construir itinerarios de viaje para organizar todo lo que tiene que ver con una tarea de esta naturaleza. Luego, esto no es simplemente
comprar licencias y difuminarlas entre los miembros de la organización, sino en construir estrategias para poder entender qué es lo que pasa al interior de ella, interpretar, por supuesto, la actitud de las personas que hacen parte y ver cómo construye una estrategia de implementación en donde el eje no sea la tecnología, sino las personas. Porque sin duda nos vamos a encontrar con una gran diversidad de personas que van a tener miedos y temores y diferentes aproximaciones a la inteligencia artificial. Y vamos a encontrar a ese pesimista que dice, no, esto es simplemente una moda. Y como es una moda, aquí además hay ciertos peligros y para implementar cualquier cosa con ella ahí, lo que vamos a necesitar es un estudio de 2 años y medio que me van a decir que la inversión efectivamente sí se va a convertir en un retorno de la inversión. Luego, hasta que no tengamos eso, porque además hay riesgos de privacidad, de confiabilidad de la información, estos bichos además alucinan locamente y no permiten ser confiables, es mejor que no hagamos nada. Pero más allá del pesimista, también hay los fatalistas. Y los fatalistas lo que dicen no solamente que esto es peligroso, sino que además es lo más peligroso que ha existido en la historia de la humanidad y que en breve vamos a ser sujetos de que la inteligencia artificial tome el control de la humanidad y que todos, no solamente unos, vamos a perder el trabajo y que por supuesto el fatalista va a ser el primero que va a perder el trabajo de cara a las posibilidades de la inteligencia artificial y que por esa razón y por el riesgo que tenemos, la inteligencia artificial en esta organización no entra. Y también hay otros perfiles. El perfil, por ejemplo, del optimista descontrolado. El que no le tiene miedo a nada y no cree que exista ningún riesgo. Y ve cualquier restricción política que reglamente o establezca la manera en que se implementa la inteligencia artificial simplemente como una talanquera para poder capturar el valor que ésta permite y que no le va a facilitar la idea de mejorar las posibilidades de ingreso y llevar a su organización al siguiente nivel. Y obviamente, pues ahí quien ha tenido o va a enfrentarse a la inteligencia artificial desde una perspectiva constructiva, que entiende los riesgos pero también las posibilidades, que sabe que tiene que salir adelante y en donde el mayor riesgo es no hacer nada con inteligencia artificial, pero que también comprende que existen unos desafíos desde el punto de vista tecnológico, cultural, de información y demás, que son relevantes para poder poner en marcha una estrategia de esta naturaleza. Y todo esto nos lleva para entender que la inteligencia artificial es un desafío que tiene un 10% de temas que tienen que ver con algoritmos, un 20% que tienen que ver con tecnología, pero un 70% que tiene que ver sobre todo con people and process, con personas y con procesos, que no va a haber estrategia de inteligencia artificial que funcione si no hacemos que las personas puedan funcionar de cara a los objetivos y a la estrategia empresarial de acuerdo con el uso y las posibilidades de la inteligencia artificial. Y por eso tenemos que entender que hoy no hay una sino 2 autopistas por donde corren los proyectos de inteligencia artificial. La primera, que era la tradicional, aquella que venía funcionando antes de noviembre del 2022, cuando todos tuvimos acceso a los modelos amplios de lenguaje, aquella que estaba centralizada, que tenía impacto en la organización, que era parte de la tarea diaria y recurrente de los expertos en tecnología, que sacaban y hacían proyectos que transformaban los core de negocio y que estaban básicamente planeados en el corto o en el mediano plazo, y en el largo plazo, y que tenía además grandes necesidades de inversión y de trabajo, completamente centralizados, encapsulados en el talento. Pero a partir de entonces, lo que ha sucedido es que hoy hay un carril ancho y grande de lo que yo denomino innovación ágil. Y es que hoy no solamente los expertos en tecnología tienen responsabilidades alrededor del uso de la tecnología y de la inteligencia artificial, sino que existe una aspiración legítima y permanente de cada persona que trabaja en cualquier organización alrededor de cómo la inteligencia artificial es que va a transformar su propia vida. Y para esa autopista de innovación ágil, obviamente no se necesita ni se requiere una gran centralización de la información. Y tampoco se necesita saber absolutamente nada de tecnología. Y no se requieren presupuestos extraordinarios ni periodos de implementación verdaderamente largos, sino se requiere sobre todo liderazgo y voluntad al interior de las organizaciones para poder recorrer el mundo de la tecnología, de la competitividad de la mano de inteligencia artificial,
por una autopista de 2 carriles que nos permita hacer lo que se venía haciendo antes, pero también abrir una nueva posibilidad de trabajo, dándole herramientas a las personas de que ellas transformen su vida, transformen las organizaciones y podamos capturar el valor de lo que esto significa. En donde claramente el algoritmo más relevante de toda esta historia es el liderazgo, que es el que nos lleva a entender que las nuevas organizaciones que surgen de esta transformación de la cultura y que nos permiten hacer una gran cantidad de cosas distintas, no simplemente tienen que ver con conectarse a una nueva tecnología, sino que tenemos que entender que tiene un impacto en la sociedad en donde estamos y que por eso la responsabilidad de las empresas como ustedes no es simplemente conectarse a la inteligencia artificial, sino entender que el efecto de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el empleo, nos invita a todos a hacer un ejercicio de upskilling y reskilling con el personal que tenemos. Porque claramente no va a ser el SENA quien nos ayude a transformar las competencias de nuestros trabajadores para aprovechar este talento. Y claro, tenemos que revisar nuestros estándares y nuestras matices de riesgo, cumplimiento y ética. Porque hoy en día, por cuenta de la inteligencia artificial, tenemos que revisar temas de compliance, de filtración de información, riesgos de propiedad intelectual y de privacidad de las personas como nunca antes, porque toda la organización, no solamente parte de ella, está trabajando hoy con los datos y con la información que tiene nuestra compañía. Y tenemos que construir, como vamos a ver más adelante, elementos de gobernanza y supervisión que nos permita entender qué es lo que estamos haciendo al interior de nuestra organización. Pónganse la mano en el corazón y díganme cuántos de ustedes saben cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial que están usando sus empleados, para que hagan la lista y entiendan cuáles de ellas son las que generan determinados riesgos a su propia organización. Y por supuesto una cosa que es fundamental, y es que esto no es simplemente una tecnología que nos permite hacer distinto lo que veníamos haciendo antes, sino que no solamente vamos a transformar la operación, sino que vamos a transformar la manera en que tomamos decisiones y el modelo de nuestro negocio. Porque parte del efecto que tiene la inteligencia artificial es de permitirnos salir de la posibilidad de tomar decisiones basadas en corazonadas y llevarnos a la toma de decisiones basadas en datos. Y si se quiere, en lo que podemos extraer desde el punto de vista de conocimiento comercial a partir de nuestros propios clientes. Pero sobre todo, tenemos que entender que la transformación y el surgimiento de esta nueva organización por cuenta de la inteligencia artificial tiene elementos de mentalidad y cultura. Y esos son los que van a definir de manera concreta el éxito o el fracaso de una implementación de inteligencia artificial. Que nadie declare, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en una organización, refleja no solamente que tiene miedo al jefe, sino que también hay múltiples dimensiones de aquello por lo cual esto pasa. Y es que habrá gente que dice, pues no, yo la verdad es que desde que uso inteligencia artificial, soy más reconocido y más talentoso y me va mejor con mi jefe. Luego no hay manera de que yo declare el uso de qué es lo que me ha empoderado en los últimos meses. O hay gente que se habrá descubierto que el 95% de las tareas que hace se pueden optimizar con inteligencia artificial. Luego no hay manera tampoco de que cuente que esto lo está haciendo porque no sabe hacia dónde va esa consecuencia. Y por eso, entre otras cosas, lo más importante para que podamos pasar de la idea de que la inteligencia artificial simplemente es una oferta tecnológica disponible, lo que tenemos que entender es que el liderazgo para los líderes de las organizaciones es el factor determinante. Y esto consiste básicamente en la capacidad de entender el modelo de negocio que cada uno de los C-levels tiene e incorporar las dimensiones, posibilidades, limitaciones y también precauciones que tenemos que tener con esta tecnología. Y solamente la alineación de la estrategia de la empresa, el conocimiento básico de la tecnología y obviamente también entender el modelo de negocio es lo que nos va a permitir tener una estrategia exitosa de implementación de inteligencia artificial. Y yo sé que obviamente los presidentes de compañías y el C-level de las compañías probablemente no son expertos y no tienen que ser expertos en temas de inteligencia artificial, pero sí tienen que empezar a entender cómo es que la tecnología transforma su modelo de negocio. Y por eso es que, nos guste o no, son los desafíos de nuestro tiempo. Cualquier persona que tenga una dimensión de liderazgo en una organización tiene que ir al gimnasio. Tiene que ir al gimnasio de la inteligencia artificial.
porque tiene que entrenar los músculos mentales que le van a permitir entender cómo es que a su negocio y por dónde es que le conviene más una estrategia de inteligencia artificial. Y ese ir al gimnasio no es una ida al gimnasio de oídas, porque no sirve para nada. Como tampoco sirve para nada la ida al gimnasio de verdad de oídas. Solamente baja panza y saca músculo el que de verdad va al gimnasio, no el que le cuentan. Luego lo propio sucede con la inteligencia artificial. La solución de uno no necesariamente aplica a los demás y cada uno tiene que tener ese proceso de experimentación directa para lograr realmente entender en dónde va. Y como de eso es lo que se trata, pues vamos entonces a ir a mostrarles cómo uno puede ir fácilmente al gimnasio de la inteligencia artificial. Y vamos, en lo que resta de nuestro tiempo, a hacer un ejercicio que nos ayuda a entender esto cómo funciona. Y simplemente con una serie de herramientas que nos van a permitir entender que personas como yo, que no tienen nada que ver con el mundo de la tecnología, que me dediqué a la política en mis épocas jóvenes y después a los temas empresariales, pueden también tener una oportunidad sobre la faz de la Tierra entendiendo la inteligencia artificial. Y entonces lo que vamos a hacer aquí, no al estilo de lo que les prometí que se podía hacer a partir de los estudios que ya teníamos, es simplemente una propuesta de itinerario. Y en este caso lo que le vamos a pedir a un agente de ChatGPT es que nos ayude a construir una propuesta para un señor a partir de nuestra agencia que se llama Colombia Viajes Selectos, un itinerario completo de 4 días para el señor Alejandro Gómez. Y le vamos a pedir que nos dé varios itinerarios, vuelos, hoteles, actividades para 4 días, un formato de entrega para no reprocesar y por supuesto que nos ayude a hacer esto con un formato adecuado para poderlo lograr. Y lo que vamos a hacer entonces es vamos a convertir a ChatGPT en un agente que básicamente es un modelo un poco más integral de soluciones de inteligencia artificial, porque integra distintas posibilidades. Y eso que le acabamos de pedir se puede demorar ya no 30 segundos como lo hacíamos antes, sino puede demorarse entre 10 o 40 minutos y lo que nos va es a entregar incluso toda clase de links y posibilidades de acuerdo a la solicitud que yo le haga para que este personaje pueda hacerlo. Y entonces lo que me pide este personaje es que le confirme que va a hacer lo que tiene que hacer y empieza entonces a hacer algo que nunca seguramente ninguno de nosotros había hecho y es a echar algo de código, empezar a pensar y a construir ese reporte en los términos que nosotros habíamos pensado. Lo único que se necesita es tener claridad mental, una herramienta como esta cualquiera que nos ayude con esa tarea fundamental para poder simplemente simplificar y acelerar el proceso en lo que nosotros podemos hacer. Mientras dejamos a este bicho hacer su tarea, que se va a demorar unos segundos, vamos entonces a ir adelantando otro ejercicio para dejar a este personaje procesar. Aquí, como ven, está simplemente haciendo una tarea una tras otra para cada uno de los elementos que le hemos solicitado, encontrar nuestro viaje al eje cafetero, que es lo que nosotros quisiéramos hacer. Y entonces me voy a ir yo para hacer otra cosa de las que seguramente ustedes tienen que hacer todos los días. Y en este caso, lo que le vamos a pedir mientras tanto a este personaje es que nos ayude a hacer un perfil de cliente y una campaña de fidelización a partir de la segmentación de esos clientes. Para poder hacerlo, lo único que necesito es tener más o menos ordenado algo de lo que ustedes deben tener de sobra. Y es una base de datos que seguramente aquí ustedes la tienen, en donde lo que vamos a ver es los clientes institucionales, que esto es un formato natural en donde lo que tengo es el nombre de la empresa a la cual le presto servicios, el sector económico, el tamaño de la compañía, el gerente o la persona que es contacto para mí, el tipo de servicio, el gasto anual, el histórico de gasto y otros datos que podrían ser útiles para poder gestionar adecuadamente. Y entonces le voy a pedir a este personaje que empiece a trabajar conmigo en esa dimensión y le subo el archivo. Vamos a subirle el archivo que ustedes acaban de ver a agencia de viajes y le vamos a pedir primero en qué es. Y le digo, usted, ChatGPT es un analista que opera en temas de marketing y demás, el tipo está bien educado, no vale más si uno lo manda a Stanford y a Harvard, no cuesta más, lo puede uno convertir en experto y simplemente le vamos a decir que paso a paso nos ayude a hacer esta tarea. Y entonces vamos a ver.
le pido yo que por favor avance, me diga qué tiene el archivo que acabamos de compartir y que por favor entienda que lo que vamos a hacer a continuación es simplemente extraer la información para terminar en un plan de marketing para aquellos clientes de alto valor. Y entonces estos modelos generalmente lo que hacen es una cosa, caso, y entonces empieza a hacer caso. Y como empieza a hacer caso, me dice aquí está la estructura del archivo, lo cual me da a mí la información que necesito para saber que no está alucinando. Me dice cuáles son las variables claves que están incorporadas en el archivo, me dice cuáles son los posibles análisis comerciales y me dice incluso o me sugiere qué tipo de análisis podríamos hacer. Pero yo le voy a pedir más bien a este personaje que puntualmente me diga, bueno, a partir de lo que ya existe, ayúdeme a saber qué tipos de análisis podemos hacer para terminar al final con una campaña de fidelización y ampliación de ingresos con los clientes más rentables y más importantes para nosotros. Y entonces el personaje dice, listo, aquí vamos. Le voy a dar todas las dimensiones de segmentación que vamos al final a terminar integrando en un scoring de cliente para saber hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos de comercialización. Y aquí está entonces la segmentación por valor económico, por potencial de crecimiento, por satisfacción y riesgo del cliente que lo tengo medido, segmentación por tamaño y sector en donde estamos, por vencimiento de la fecha de nuestro contrato y un modelo matriz integrada que combine todas las dimensiones. Pero claro, como yo hice mi tarea, porque esto no se trata de la feria de las aplicaciones. La feria de las aplicaciones está disponible, pero está disponible para quien pensó antes qué hacer con las aplicaciones. Por eso hay que dedicarnos solamente a entrenar, sino también a pensar un poquito qué es lo que vamos a hacer. Y entonces le digo, porque hay que ser amable, muy interesante. Apelando a su conocimiento detallado y demás, por favor, ayúdeme a hacer un ejercicio de calificación y de segmentación de clientes a partir de los diferentes elementos. Y vamos a decirle que por favor nos ayude con eso y cómo podríamos construir pues simplemente una matriz de segmentaciones y de ponderaciones en una escala de 1 a 10 que me ayude a mí a trabajar por mis clientes. Y entonces me da una metodología para esto. La ventaja de la inteligencia artificial es que literalmente yo no tengo que saber de nada y que este personaje ha leído más de segmentación de clientes que todos los humanos vivos en la historia de la humanidad sumados. Y que ese conocimiento es el que yo pongo a mi servicio para hacer lo que Jensen Huang dice que es llevar al costo marginal de la inteligencia a nivel 0. Porque si nosotros no usáramos esto que acabamos de hacer, tendríamos que contratar a alguien que sí lo sabe hacer para que dentro de 15 días me llegue con el análisis. Y entonces el personaje me dice, listo doctor, aquí está su metodología, dimensiones clave y variables seleccionadas de lo que vamos a ver, en donde vamos a tener una matriz que pondera el valor económico, la rentabilidad del servicio, la satisfacción del riesgo, el potencial del crecimiento y la gestión de la relación. Le atribuye una serie de puntos a cada uno, unas escalas internas sugeridas, una aplicación práctica y después me dice qué quiere que haga. Y entonces yo le digo, ¿sabe qué? Hágale por favor y lo que necesito es que usted aplique por favor, aplique esta ponderación a mi base de datos. Y entonces el personaje que partió de la información que yo le di, que lo convertí en lo que quería que fuera, que me dice qué es lo que puedo hacer con la información que tengo disponible con los campos que he construido, lo que es capaz de ahora es de efectivamente hacer la tarea de segmentación de clientes que me van ahora a mí a servir para desarrollar la estrategia comercial que yo necesito. Y entonces me califica los sectores, por supuesto, y me dice los primeros elementos. Sí, por favor, haga el ranking. Y hace el ranking entonces de aquellas empresas que están en el mejor nivel para cumplir con los estándares que yo le he pedido a partir de lo que acabo de pedirle que hiciera por mí. Vamos ahí y entonces he generado el ranking completo de todos los clientes. Hágalo para todas las variables, por favor, intégrelas. Y vamos a ver entonces cómo este personaje es capaz de integrar todas las variables que hicimos en el ranking de segmentación de clientes para permitirme a mí tener básicamente el cliente que necesito alrededor de esto.
Pero como no basta y como el único limitante que yo tengo es la creatividad o la necesidad, y como a mí no me gusta leer sino ver, lo que le voy a pedir a este personaje es que por favor grafique esta información en todas las dimensiones que a él se le ocurra que podrían resultar útiles para mí. Y entonces hace lo que sabe hacer de nuevo, que es caso, y empieza a construir entonces la manera en que yo puedo visualizar la forma en que este personaje es capaz de trabajar para mí. Y lo hace a partir del CBS, lo hace por sector económico, lo hace entre gasto anual y satisfacción por segmento, y lo hace para todo aquello que yo quiero hacerlo. Y al final, porque hacia allá es donde vamos, lo que yo quiero pedirle a este personaje es que por favor elabore un plan de marketing diferenciado para mejorar la fidelidad de mi cliente, que no puede ser lo mismo. La primera y mejor posibilidad de la inteligencia artificial es que es capaz de extraer la información que me permite a mí segmentar o hiperpersonalizar el tipo de cosa que yo hago. Y entonces le voy a decir, como si fuera poco, que quiero un plan de marketing para este propósito en donde no tenga simplemente carreta, sino que me dé un plan en donde podamos tener una tabla en donde haya objetivo, actividades, subactividades, canales, indicadores, KPIs, recursos disponibles, criterios de seguimiento y evaluación, y que además me lo dé en un formato de tabla. Y entonces, acuérdense por dónde empezamos, porque yo ni siquiera sabía cómo segmentar. Crea una metodología de segmentación, me crea diferentes esquemas de segmentación y termino con un plan de marketing que yo puedo poner en marcha para dejar de gastar plata en promociones que no voy a necesitar. Y entonces el personaje me da la tabla en los términos que yo quería que me diera, con estrategia, actividad, subactividad, responsable, tiempo de ejecución, canal, KPI, recursos y criterios de éxito para que lo pueda hacer. Una estrategia que en la medida en que yo empodere, puede acompañar todos y cada uno de los diferentes dominios de mi organización para hacer que una persona pueda hacer algo que hasta la fecha era impensable sin recursos adicionales para ese propósito. Y claro, vamos a visitar, aquí como vamos, este personaje sigue trabajando. No fueron los 8 minutos del estándar, pero como ya había corrido esto yo antes, este es el tipo de resultado que íbamos a tener del robot que pusimos a funcionar un poquito antes. No es perfecto, como nada de lo que hace la inteligencia artificial, pero es lo suficientemente bueno, porque no se nos puede olvidar a nosotros que la inteligencia artificial no está entrenada para decir la verdad. Es más, ni siquiera la sabe. Por eso, siempre, de manera impajaritable, hay que verificar todo lo que hace la inteligencia artificial, porque así como con un pasante, cuando el pasante le da un informe para llevárselo al jefe, uno no simplemente pone reenviar, lo que hace la inteligencia artificial equivale al trabajo de un pasante. El tipo está bien educado, sacó buenas notas, pero ni siquiera sabe dónde está la fotocopiadora en la oficina salvo que yo se la dé. Y por esa razón, todo lo que haga la inteligencia artificial tenemos que verificarlo para poder hacer la tarea. Y entonces, aquí tengo mi propuesta, en donde está la presentación de viajes selectos al señor Alejandro Gómez y familia. Tenemos la información general que él decidió, los vuelos recomendados de una vez con los links a la reserva de cada uno de los viajes, los hospedajes sugeridos, el itinerario de cada uno de los días y por supuesto también unas observaciones y recomendaciones finales. Una tarea que, como hemos visto, se puede hacer en mucho tiempo, pero que en este caso la podemos hacer en apenas unos segundos. Y claro, no tiene límite esto en ninguna dimensión. Por eso ese itinerario me lo voy a llevar ahora a una herramienta que se llama Gemini. Y le voy entonces a decir a este personaje, pero antes de ir allá, voy a compartirles toda la información que hemos hecho acá. Los prompts, los contenidos de información alrededor del turismo y demás. El que quiera la información, haga link no, por favor escanee este código y al final de la tarde les voy a mandar toda esta información, la presentación y todos los prompts que hemos usado para que ustedes los puedan convertir en parte de su travesía de aprendizaje de AI. Porque la idea de esto
no es capturar el valor para uno solo, sino compartir todo lo que se pueda. Porque no hay nadie hoy que sea experto en inteligencia artificial. Y entre todos tenemos que construir la supervivencia de nuestro sector, de nuestro trabajo y de nuestro país, construyendo competitividad a partir del crecimiento entre todos alrededor de esto. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a Gemini y le vamos a decir a este señor: aquí le subo el archivo, la propuesta de viaje que ya tenemos. Y ahora lo que quiero que haga es que por favor lea detenidamente ese archivo. Y como necesitamos capturar valor y servir mejor a nuestros clientes, y la propuesta va para un señor Enrique que lo que tiene... Ya se los pongo. ¿Perdón? Ya se lo compartimos otra vez. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es capturar el valor de lo que necesitamos. Pues yo lo que necesito, como sucede con los votantes, lo que denominan los votantes cuando yo era política, ese voto de mesa de comedor, que era convencer a la gente joven para que los voticos de los papás también sucedieran. En este caso, tener felices a los niños de la familia significa también capturar y fidelizar a nuestro cliente. Y entonces lo que le voy a pedir es: revise por favor el itinerario que vamos a construir y cree por favor en tono sencillo una historieta para los niños que van a ir a este viaje. Y entonces el personaje hace exactamente eso. Con el itinerario que creamos, se lo voy a compartir ahora. Y le vamos a decir a este personaje: créelo bien, presente a los niños como exploradores protagonistas, un destino por supuesto como el Eje Cafetero es perfecto. Y entonces el personaje que antes lo convertimos en experto financiero, ahora lo vamos a poner por supuesto a escribir como editor especializado en contenido para niños. Y lo que me dice es: érase una vez una tierra de verdes infinitos, Eje Cafetero, todo lo que quiera. Una cosa bien jalada. Pero esto es apenas primero de primaria. Y lo que queremos entonces es decirle a este personaje que por favor entonces nos haga un storybook. Con esto, con personajes colombianos y con la posibilidad de que podamos simplemente compartirlo luego con la familia a la que se lo vamos a compartir. Y entonces le digo, por favor, haga un storybook y este personaje entonces, vayan a ver, ¿quiénes de ustedes nunca han echado código en su vida? Son de los míos. Y entonces lo estamos haciendo aquí entre todos. En este momento cada uno de nosotros está haciendo código acá. Y lo que va a hacer este personaje es, a partir de un itinerario, crear una historia, y en breve vamos a tener un libro de cuento en donde los niños van a poder entender cuál es la experiencia que van a tener en el Eje Cafetero. No se debe demorar más de 20 segundos. Lo que pasa es que uno aquí va poniéndose impaciente. Lo que hacíamos en 4 horas, ahora lo queremos en 30 segundos, y si se demora 45 parece demasiado tedioso poderlo hacer. Y empieza a trabajar, como se dan cuenta ya está creando las ilustraciones y vamos a ir avanzando hacia allá. Vamos a ver, tú puedes. Y mientras tanto, aquí va el link para los que no lo pudieron capturar antes. Mientras empieza a hacerlo, me echan el grito cuando ya. ¿Se llenó? Vamos a ver. Ahora vamos entonces a ver cómo lo resolvemos. ¿Listo? Y si no, les mando la información de todas maneras a través de Anato. ¿Listo? Y entonces vamos a ver si el personaje... ¿Listo? Aquí estoy preparando el contenido que usted estaba haciendo. He preparado un libro de cuento para niños de 10 años. El personaje ya está acabando y nos va a dar entonces una portada para poderlo hacer. Lo voy simplemente a compartir aquí. Le voy a hacer para que lo podamos ver más tranquilamente. Y tenemos entonces un cuento que hemos construido en aproximadamente 2 minutos y medio, que incluso funciona, si quisiera hacerlo, para oírlo narrado por una persona. Y aquí está entonces mi aventura mágica en el Eje Cafetero, creada en cuestión de segundos. Panaca, Valle del Cocora, no tiene
límite lo que podemos hacer de esta manera. Muchas gracias por eso, Señor, y lo podemos compartir entonces a lo que vamos a hacer al final. Como les he venido repitiendo y no me cansaré de decirlo, el proceso de interpretación y utilización de la inteligencia artificial requiere entender que esto no consiste simplemente en pensar fuera de la caja, sino casi que coger la caja a las patadas. Coger la caja a las patadas y empezar a entender que aquí lo que necesitamos es permitir la experimentación directa y ordenada de inteligencia artificial. Pasar de la prohibición al impulso de la utilización ordenada de esta herramienta. Y que necesitamos también impulsar una cultura de aprendizaje continuo y transparente, en donde la gente sepa que cuando usa inteligencia artificial no lo van a meter preso en la oficina ni le van a contestar, pues si lo hizo con inteligencia artificial más bien lo voto y contrato a ChatGPT por $20 al mes que me sale un poco más barato. Sino necesitamos crear el ecosistema inteligente alrededor de lo que esto significa. Y por supuesto, para los líderes de las organizaciones, la inteligencia artificial significa el reto de definir el apetito de riesgo y el apetito de innovación, porque tenemos que entender que esto tiene las dos caras de Jano y que no es suficiente abalanzarse alrededor de esto, sino que tenemos que buscar en dónde queremos el fiel de la balanza. Y por supuesto, alinear el comité directivo para que estratégicamente podamos enmarcar la estrategia de la organización. Porque estoy seguro que si aquí estamos 300 o 400 o 500 personas, debe haber 700 definiciones distintas de inteligencia artificial. Y entonces necesitamos crear un acervo común de conocimiento y posibilidades para poner esta estrategia en marcha. Y claramente, al interior de cada una de las organizaciones necesitamos una torre de control que sea quien define qué se puede y qué no. ¿Por dónde vamos a arrancar y por dónde vamos a terminar? ¿Cuáles son las prioridades sobre las cuales vamos a impulsar nuestro desarrollo? ¿Y en dónde vamos a trabajar y en dónde no con inteligencia artificial? Y obviamente, comunicar adecuadamente. Hay que comunicar adecuadamente porque, como lo vimos al principio, hoy existe todavía un miedo constante alrededor de lo que significa el uso de la inteligencia artificial, y las personas, cuando no entienden, ni saben, ni comprenden cuál es la estrategia de la organización en materia de inteligencia artificial, puede convertirse en una resistencia insuperable para poder avanzar con ese propósito. Y por último, no se equivoquen, la inteligencia artificial hace de todo, pero no hace cosas como, por ejemplo, decir qué es lo justo y qué es lo injusto. Y por eso, no importa qué hagamos con inteligencia artificial, siempre, de manera impajaritable, necesitamos un humano a bordo. Un humano a bordo que establezca los criterios fundamentales para establecer los elementos de servicio, para que pueda ayudarnos a construir esto con utilidad y para que la utilización de la inteligencia artificial no termine siendo como llevar el Nintendo a la oficina, elementos de distracción y de diversión, pero cero de productividad. Arrancamos por experimentar de manera directa con creatividad y después empezamos a pensar para pasar de la creatividad a la productividad con el uso de inteligencia artificial. No se equivoquen, el líder de la inteligencia artificial está en el espejo, es cada uno de ustedes. Se necesitan muchas cosas, pero sobre todo un liderazgo visionario para poder capturar el valor de la inteligencia artificial en sus organizaciones. Muchísimas gracias. ¿De las qué, perdón? Sí, hay de todo para hacer de todo. ¿Y qué herramienta nos recomendarías para, digamos, en el caso de un video? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. A la información que les voy a mandar, les agrego una serie de aplicaciones que de golpe les sirve. La anotación general, ¿cuál es? Las recomendaciones sobre utilización de herramientas de inteligencia artificial son todas malas. ¿Por qué son todas malas? Porque lo que hace la inteligencia artificial es añadir competencias a las que a mí me faltan. Es aumentar mis habilidades. Luego, las mías no son iguales a las tuyas y sin duda yo estoy en el sótano de la creatividad. Luego, no podría darte una recomendación que probablemente sea útil para tu talento o para tu nivel de talento.
Luego, la única manera de saber cuál es la aplicación o el chatbot o lo que sea que le sirve a uno es experimentar y encontrar cuál es el que termina dándole mejor resultado de acuerdo a la propia naturaleza. Por eso es que incluso no es posible aprender de los demás, sino uno tiene que hacerlo a través de la experimentación directa. Pero con mucho gusto les mando también una serie de alternativas alrededor de eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por esta valiosa participación que nos deja aportes importantes sobre la implementación de la inteligencia artificial en nuestras empresas. Y en este momento, al igual que ayer, vamos a tener una dinámica que seguramente va a ser del interés de todos ustedes. Esta dinámica va a estar presentada por uno de nuestros patrocinadores, así que invitamos a Iván Calderón, que es gerente de marketing para América Latina de la Autoridad de Turismo de Aruba, para que por favor se acerque aquí al estrado y podamos hacer esa actividad. Bueno, hola a todos. Claudia Delgado, para quienes no me conocen, Autoridad de Turismo de Aruba, representante de ventas para Colombia y Ecuador. Vamos a hacer una dinámica. Hoy estamos patrocinando el Congreso Nacional de Agencias de Viajes. Realmente es bastante especial poder estar. En el máster, si nos ayudan a prender el micrófono de mano, por favor. Hola, ya. Ok, es bastante especial poder estar hoy aquí presente en representación de la Autoridad de Turismo